Okay, we have a new video lesson for you. Yeah. We're gonna teach you something new. We're going to learn how to drive in Spain. So let's imagine we have landed in Madrid right now, Juan. Bueno, Imaginemos que hemos aterrizado en Madrid. And let's rent a car. vamos a alquilar un coche. ¿Dónde? ¿Dónde lo alquilamos? Vamos a un sitio de alquiler de coches. Okay, I think outside of the airport, Yeah. or just there in the parking, there's a couple of places. Which one? ¿Cuál vamos a elegir? La más barata, Juan. The cheapest one. No lo dudes. Yeah, but this car seems a bit different from the one we have in London, right? Yes, the steering wheel is on the left. Así que habrá que acostumbrarse. We have to get used to it. Eso es. El volante está en el lado izquierdo y you have to get used to driving on the right, not on the left. Vamos a por ello, sin miedo. Chavales, Vamos allá. ¿Qué más hay que saber? es muy importante cómo afrontar, how to face una glorieta. ¿Cómo se dice glorieta en inglés? Roundabout. Bien. ¿Qué pasa en Londres? ¿Hacia dónde miras cuando llegas a una glorieta? Hacia el lado contrario que aquí. When you arrive to the glorieta, to the roundabout, the cars are coming from your right. So that's where you have to look. But in Spain is the opposite way. Yeah, look to the left. Yes. Mira a la izquierda. Presta atención, ¿eh? Porque aquí los coches circulan por la derecha. Correcto. Eso es algo muy importante. I've driven there once, Juan. In UK, Yeah. was it difficult? ¿Fue difícil? Sí, me costó un rato acostumbrarme a conducir en Ay. el lado izquierdo. Te costó un poquito, ¿no? How long? Well, it took me a little bit, Juan. I know, I understand. Te I- entiendo. Pasé allí 5 días. I spent 5 days and I didn't end up getting used to it. ¿No te llegaste a acostumbrar o no te hiciste con el coche? No, porque when you reach a junction here in Spain, the first lane that is closer to you is the one coming from your left. But there, the one coming closer to you is the one coming from the right, so it's confusing. It was a bit Sí, confusing. te puedes liar un poco, Juan. Un poquito lioso. Sí. Bueno, y aquí en España, ¿cómo se dice traffic light, Juan? Traffic light. ¿Te refieres a un semáforo? Semáforo. Pero después, Juan, I have something on the road that is called zebra crossing or pedestrian crossing. How do you say that in Spanish? Zebra crossing. Pues igual, paso de cebra. O paso de peatones. Pedestrians are peatones. ¿Y hacia dónde tienes que mirar como peatón, cuando cruzas aquí Tienes en que España? mirar hacia los dos lados. Sí, pero especially if it's a two-way road, una vía de doble sentido, tienes que mirar a tu izquierda. Sí. You have to respect speed limits. Tienes que respetar los límites de velocidad, ¿verdad? Sí, porque there are many speed radars here in Spain. Hay muchos radares. Muchos. Y Tened cuidado. te meten un paquete. Sí, te meten buenas multas. Sí, ¿eh? sí, a fine. Además, for people living in Spain with Spanish driving license, you know there are points, amount of points. If you lose all your points, you can't Ah. drive anymore, Juan. Yeah, te quitan puntos. Correcto. Y luego, there's another point. I hope you don't do this, but alcohol when driving is a crime in Spain. And probably anywhere else. Yes, I guess so, but this is something important. Tenéis que saber que es un delito. Bueno, hay un límite permitido, muy poco alcohol. 3 beers is enough to test positive, With 3 beers, Yeah. you're gonna get a fine. Yeah. And your car is gonna be removed. Sí, tener cuidado porque van a llamar a una grúa y te van a inmovilizar el vehículo, Juan. To immobilize. Te ponen una multa bien grande. Y luego, Juan, hay otra parte de la carretera that in English is called hard shoulder. Ah, el arcén. The part of the road that you are not supposed to drive.
no se puede conducir. It's just in case you need to stop for a Correcto. second. Por ejemplo, Juan, ¿cómo se dice avería en inglés? A breakdown, Yeah, you need to stop Entonces- normalmente en el arcén. porque se te ha averiado. Correcto. O también, if you have a flat tire, Juan, how do you say that in Spanish? La rueda pinchada. Yes, or a puncture también se. Se te ha pinchado la rueda, tío. Decimos, hey, un pinchazo. You know that if you get out of your car here in Spain, you need to wear a reflective vest, Juan. Un chaleco reflectante. Correcto. Es obligatorio, ¿eh? Os lo tenéis que poner, Sí. sí o sí, por vuestra propia seguridad. Sí, sí. And it's a fine, ¿eh? Es una multa. Tenéis 3 que- puntos y 200 euros, ¿eh, Juan? Cuidado. Así que poneros el chaleco. Juan, we need to refuel the car. Hay que echar gasolina o Sí. diésel. O diésel o gasoil. Tenemos que repostar. Hay que ir a una Gasolinera. gasolinera. A Correcto. petrol station. Nosotros decimos gasolinera, ¿eh? Entonces Eso es. vas y echas gasolina. Una vez que hemos repostado, vámonos a viajar un poco por Madrid. Vamos por Madrid, pero si vamos a Madrid, if we go to the center, we better get inside of a parking. Yeah. Because, first thing, I don't recommend to drive in downtown Madrid. Mucho tráfico, heavy traffic. Y después el problema, as Juan said, you have to pay for parking your car. That's for sure. You're gonna Siempre. pay, otherwise you're gonna get a fine. Yeah. So it's important to know dónde está prohibido aparcar, where is forbidden to park. Be careful. You know, if there's a yellow line on the road, means Don't park. don't you dare to park, okay? Because they're going to call the tow truck, Juan, Van a llamar a la grúa. por supuesto. Y cuando llegues, ya no hay coche. Y vas a tener que pagar grúa y multa. Vamos, que te va a caer una buena. Te va a salir carito el viaje en Madrid, sí. So if you go to the center of Madrid, take the underground, take the train, take the bus. In fact, we're making another video. For the next video, next week, you learn how to move around Madrid in public transport. Vais a aprender cómo movernos por Madrid en transporte público. ¿Ok? Tener cuidado, ¿eh? Y nos vemos la semana que viene, amigos. We out.